Mi encuentro con extraterrestres. Stefan de Nergde. Holanda, 1969. Este libro describe el encuentro entre un habitante del planeta Tierra y seres habitantes de un planeta llamado Yarga, a 10 años luz de la Tierra. El autor describe el extraño modo en que se verificó el encuentro, ocasionado por el choque de su embarcación contra un ovni sumergido. Sucesivamente describe los interesantes coloquios que duraron 2 días, durante los cuales, con la ayuda de aparatos evolucionadísimos, capaces de transmitir imágenes y pensamientos, él fue guiado al conocimiento del modo de vivir y de la extraordinaria evolución tecnológica del planeta Yarga. Además de dar la prueba tangible de la existencia de vida inteligente en otros mundos, este encuentro demuestra que todo nuestro progreso técnico, desarrollado exclusivamente en los 2 últimos siglos, es bien poco frente a las metas efectivamente alcanzables, pero, sobre todo, queda bien reflejado el concepto que dicho progreso debe alcanzar, sobre la base de poder madurar un gran desarrollo social, ético, estético y espiritual. El libro aparece ilustrado con dibujos, reconstruidos de memoria por el autor, conteniendo las geniales y racionales soluciones para muchos problemas de carácter técnico constructivo, sobre todo, con vistas a la utilidad social con que las máquinas y obras son destinadas. Primer parte. Navegando por el Mar del Norte, en la desembocadura del río Escalda. Extraño comportamiento de la brújula. Colisión con un objeto invisible. Salvamento de un náufrago. Entendimiento superior y gran fuerza física. Los seres espaciales se preocupan. ¿La humanidad está aislada cósmicamente? Invitación a un coloquio interplanetario. Misterio subacuático. A quien me pregunte por Yarga, le indicaré el camino. El verde crepúsculo misterioso de su cielo rosáceo oscuro, no es un sueño, pero, sea paciente. Para hacerlo real, tendré primero que ordenar la masa de mis experiencias extraordinarias y exponerlas con un orden lógico. De todo ello, tengo extrema necesidad. Poner un cierto orden en mis recuerdos caóticos, podrá ayudarme a volver a ser lo que antes fui. Me cuesta un cierto trabajo, ahora, recordar cómo era, cómo me sentía en aquella estupenda noche de verano, cuando mi barco velero, un yate de acero, se hallaba anclado en las calmadas aguas del río Escalda, como un gran cisne blanco. ¿Sabes que la brújula está rota? Fue el extraordinario anuncio de mi hijo. No me asusté. Pensé que podía tratarse solo de una broma. Estaba sentado perezosamente en la cubierta interior, en una cómoda silla y sorbía tranquilamente un café, mientras observaba la lejana isla de Schouwen-Duiblond, donde teníamos previsto detenernos durante la noche. Sobre la línea sutil del horizonte se divisaba el faro de Bangalore. Papá, insistía mi hijo, es verdad. Me alcé algo incrédulo, y un poco más tarde, estábamos todos, mi mujer, mi hijo, las niñas y yo, en torno a la brújula, observándola como si fuera por primera vez. Había, en realidad, algo que no funcionaba. La rosa de los vientos estaba en posición oblicua y tocaba el vidrio de protección. Pero, lo peor era que la aguja apuntaba en dirección al puente Selanda, al oriente. Instintivamente dirigí una mirada a quien había descubierto el hecho, pensando en una posible broma de la aguja magnética de la brújula. Pero, desgraciadamente, no era una broma, y así comenzó una minuciosa indagación para encontrar la causa del mal funcionamiento de la brújula. En un instante, Miriam había lavado los platos y metido en la cama a los niños. Era ya avanzada la noche, cuando puse proa hacia Bangalore. La brújula no había revelado su secreto, lo cual me irritó de modo particular. Miriam me había hecho la observación de que no debíamos desperdiciar un espléndido día de vacaciones, perdiendo el tiempo y la paciencia con una brújula. Pero, yo deseaba saber de qué se trataba. Por fin, llegamos al puerto. Dirigí la embarcación con todas mis fuerzas sobre el oscuro río Escalda. La boya luminosa estaba funcionando, cuando leí automáticamente el número y viré bruscamente a la izquierda. En la lejanía se divisaba la otra boya que indicaba el canal hacia Bangalore.
6 millas más, y habríamos llegado. Pero, todo fue diferente de como imaginaba. Sucedió algo increíble. En la quietud absoluta, relampagueó, de repente, la luz de un potente foco blanco a su lado, que me pareció provenía de un punto cercano a la proa. Al mismo tiempo, percibí un sonido agudísimo, que sobrepasaba el ruido del motor. Sentí una sacudida terrible. Todo fue tan inesperado que pasaron algunos segundos, antes de que pudiese reaccionar. Todo hacia atrás. Demasiado tarde. Con gran estruendo, el barco chocó contra un objeto sólido. ¿De qué se trataba? ¿Qué era eso no iluminado en el canal? Con la mano temblorosa, paré el motor. En el silencio reinante, vi la cara aterrorizada de Miriam, en la abertura de la cabina. ¿Quién está ahí? Grité hacia la superficie del agua. Como respuesta, la luz se apagó. Miriam salió, y detrás de ella se apiñaron los niños con los ojos asustados. Mira. Un extraño objeto plano. Parece un barco volcado. Está aproximadamente a 8 metros de nosotros. ¿Contra qué hemos chocado? ¿Quién está ahí? Grité por segunda vez. El foco relampagueó de nuevo. Un rayo luminoso muy sutil incidió sobre el agua, se acercó al yate y proyectó una fría luz en uno de los flancos de la embarcación. Por un instante dejé de respirar. Llevado por la corriente, un cuerpo humano se acercó silenciosamente. Parecía sin vida, con la espalda sobresaliendo en el agua. Luego, todo se desarrolló con extrema rapidez. Un pensamiento me dominaba. Hacer algo inmediatamente, antes de que el ahogado desapareciese del agua. Instintivamente, ejecuté las operaciones que tantas veces había pensado hacer, si uno de mis hijos hubiese caído al agua. Unos segundos después, me lancé con la cuerda de la lancha motora en la mano. ¡Increíble! El agua no tenía más de 1 metro de profundidad, y me herí los tobillos y las rodillas al tocar el fondo duro como el acero. Sorprendido, se me soltó la cuerda de salvamento. Vacilé, procurando permanecer de pie, y me eché a nadar para recuperar la cuerda. Nadando, por fin, conseguí llegar hasta el ahogado. No se movía. ¿Cómo hacer para meterlo en el barco? ¿Cómo subirlo? Pensaba. Debía, primero, asegurarlo con la cuerda y subir yo en primer lugar. Lo alcé un poco, y amarré la cuerda. Entretanto, una señal de alarma empezaba a manifestarse en mi subconsciente. ¡Qué extraño! Llevaba puesto un traje que parecía de un metal duro, el cual le sostenía sobre el agua. Un extraño casco le cubría la cabeza y reflejaba una intensa luz azul que no me permitía ver su cara. ¿De quién se trataba? Se me ocurrió pensar que se trataba de un navegante espacial. Pero, ¿cómo era posible que se encontrase en el río Escalda? Puse en marcha el motor de la lancha y comencé a dirigirme lentamente hacia mi embarcación por uno de sus flancos, arrastrando al ahogado. ¿Y ahora qué? ¿Qué debía hacer exactamente con aquella extraña carga? ¿Era de verdad un ser humano? ¿Con qué fin todo este trabajo? Mi confusión aumentaba cada vez más. La luz azul me indicaba claramente que debía continuar. ¿Quién manejaba aquel foco? Alguien que me contemplaba, que había observado el salvamento y que con aquella luz había también permitido. ¿Qué querían de mí? Terriblemente confuso, volvía por fin al yate. En aquel momento, mi espíritu se sintió envuelto de gracia. Inesperadamente, fui sumergido por una gran luz, un gran rayo luminoso difuso sobre el espejo del agua. Paré el motor de la lancha. En el silencio, oí, de improviso, la voz de Miriam y la de mi hija mayor. Afortunadamente, todo estaba en orden. Pero, se oía algo que me inquietaba. El proyector se apagó, y del centro de la plataforma una figura oscura se acercaba rápidamente con pasos saltarines, veloces y bruscos. Saltó al agua y, en plena luz, avanzó hacia mí. Era una copia fiel del ser que había llevado a bordo. Llevaba puesto un traje brillante metalizado y una esfera transparente alrededor de la cabeza. Se iba acercando poco a poco. Retrocedí, y levanté un bastón puntiagudo. Alzó el brazo con gesto pacífico y volvió el rostro hacia mí. Retrocedí, aterrado. Un terror repentino me paralizó la respiración. Me parecía vivir una pesadilla. Una sensación horrible e indescriptible se apoderó de mí. El ser que tenía delante, no era un hombre. Tenía un rostro parecido al de un animal, con la expresión fiera y agresiva. Sus ojos de grandes pupilas romboidales, eran hipnóticos y conscientes. Todo su aspecto exterior emitía una sensación de superioridad increíble. La conciencia de sentirme indefenso, delante de otra raza, una raza inteligente extraterrestre, me fulminó. Pero, ¿por qué ese pánico irrefrenable? No sabría explicarlo.
Si se hubiese tratado de un gorila, por ejemplo, habría saltado a bordo de mi embarcación y hubiera intentado alejarlo con el bastón puntiagudo. No hubiera tenido tiempo de sentir el terror que en aquel momento me invadía, a causa de una sensación de impotencia, al reconocer su superioridad. Un ser con una posibilidad de pensamiento superior a la mía. El terror se apoderaba de mí, unido a una angustia que me empujaba a huir antes de que fuera demasiado tarde. Salté nuevamente de la lancha motora y la arrastré por el agua poco profunda hacia la embarcación, como si hubiese tenido al diablo pisándome los talones. Jadeante, subí a bordo y puse en marcha el motor con toda la rapidez que me era posible. Atrás a toda velocidad. Fuera de aquí. Pero la embarcación permanecía inmóvil. Delante de mí, de reojo, había aquel ser, que después de haber puesto la lancha sobre la plataforma oscura, se alejaba con paso de robot, llevando al ahogado en sus brazos. De repente, todo se volvió oscuro, y los dos desaparecieron. Con un pensamiento angustioso paré el motor. Subí de nuevo a bordo y encontré que la situación estaba aún relativamente tranquila. Los niños no tenían idea del drama ocurrido. Estaban, en cierto modo, altivos y orgullosos del acto de salvamento realizado por su papá. La mayor, por su parte, había desarrollado toda una teoría, afirmando que nos habíamos posado sobre un submarino, cosa que, por otra parte, no era del todo improbable, desde el momento que nos encontrábamos en una zona de ejercicios tácticos de la Marina. Solamente Miriam presentía que algo no funcionaba. Me miraba como a un extraño, y su inquietud aumentaba a cada instante. No me había nunca visto en aquel estado. Me trajo un vaso de whisky y envió a los niños a la cama, con la excusa de que teníamos algo que decirnos. El whisky me sentó bien. Pero, entre tanto, sucedía algo extraño. Parecía como si mi mujer no me creyese una palabra. Estás excitado, Stefan, debes calmarte. En Escalda no existen marcianos. Casi por autodefensa continuó hablando para darme coraje y para dárselo a sí misma. No podía estarme quieto mucho tiempo. Debía percatarme si en el exterior ocurría algo. Así, después de un rato, caminé por el pasamano, con una linterna y un bastón puntiagudo, y recorrí con el haz de luz la plataforma. Está allí. Estaba sobre la superficie del agua. Una cosa siniestra, redonda y gris oscura. Su diámetro tenía, aproximadamente, de largo como nuestra embarcación, que medía 16 metros. Se apoyaba sobre un borde elevado, que parecía ser de vidrio, a juzgar por el reflejo que producía. En el centro del objeto se levantaba una columna de metal ligeramente torcida, de aproximadamente 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Las dimensiones completas del objeto me llamaron la atención. Sabía que, bajo el agua, debía haber algo más. La plataforma emergía 3 o 4 metros sobre la superficie del agua, y proseguía con una parte inmersa. ¿Se trataba, acaso, de uno de los famosos discos volantes? ¿Eran realmente así de grandes y podían operar bajo el agua? Apagué la linterna y comencé a sondear sistemáticamente el objeto con el bastón puntiagudo. Delante, en la proa, había unos 40 centímetros. Y, detrás el doble, unos 80 centímetros. De profundidad. Lo extraño era que, cada vez debía retirar del fondo el bastón puntiagudo con un estirón, como si alguien lo retuviese. Eso explica el anómalo comportamiento de la brújula. Se trataba del magnetismo. Estábamos bloqueados por un cuerpo grueso y magnético. Estábamos firmemente pegados a un potente imán. Estábamos a merced de los extraterrestres. La única posibilidad de fuga era la lancha motora de plástico. En caso de emergencia, podíamos meternos todos dentro. La lancha se encontraba aún en el mismo punto de la plataforma. En el silencio absoluto de la completa quietud reinante, tramé un plan audaz. La lancha motora se encontraba solo a unos 8 metros de mí. Otra vez, aquella noche, salté al agua, me dirigí lo más rápido posible hacia la misma, y la arrastré conmigo. Medio minuto más tarde estaba de nuevo a bordo, y había amarrado la lancha al flanco de mi embarcación. Ya lo había hecho. Comencé a recobrar la confianza en mí mismo. Pero, la angustia me asaltó de nuevo, cuando percibí un sonido estridente y agudo. Temía que ocurriese algo. Tomé la linterna y enfoqué la plataforma. Sobre el borde, se estaba elevando lenta y regularmente una especie de trampilla cerrada. Por la abertura, 2 seres con traje espacial, que ahora me eran familiares, salieron al exterior y subieron hacia la superficie con algunos objetos con cables o cuerdas. Sus movimientos hacían pensar en las películas antiguas, en que las imágenes se movían rápida y caprichosamente.
Salieron a la cubierta, y ambos hicieron un saludo lento y solemne en mi dirección, llevándose una mano a la altura de la frente. Entendí inmediatamente, lo cual me dio una maravillosa sensación de alivio. Era un saludo respetuoso y amigable. Con paso ligero, se acercaron hasta el borde de la plataforma. Allí, repitieron su reverencia con énfasis, y, después, permanecieron inmóviles como estatuas, ante la luz de mi linterna. Indudablemente, se trataba de una escena anómala y dramática en el río Escalada. Un hombre había tenido un encuentro con seres inteligentes extraterrestres. Pero, desgraciadamente, aquel hombre no estaba preparado para aquel encuentro. Era solo un navegante puesto entre dos fuegos, que temblaba de piernas y tenía la ropa mojada. Los dos seres que estaban frente a mí, medían más de 1,40 m y, a distancia, se parecían mucho a los hombres. Brazos, cabeza y piernas, todo igual. Sus piernas eran más cortas que las nuestras y sus brazos llegaban casi hasta las rodillas. Sus trajes metalizados eran lisos y sin junturas, salvo en la espalda. Y en los codos, se podían apreciar los pliegues de las articulaciones. Las piernas cortas y macizas, se apoyaban sobre los pies enormes. Sobre su calzado, en el centro de la parte anterior del pie, se notaba una hendidura. Las manos estaban protegidas por guantes elásticos. A diferencia de nuestras manos, no solo el pulgar, sino también el índice, estaban en sentido opuesto a los otros dedos. Eran muy parecidas a las garras. Lo que más me llamaba la atención era el ancho cinturón dorado que llevaban en la cintura, del cual colgaban extraños instrumentos. Uno de estos se trataba de un martillo, con la punta afilada. A la derecha colgaba un tubo con una empuñadura, que hacía pensar en una pistola. En medio del abdomen, llevaban una especie de devanadera con un hilo sutil resplandeciente. Los otros instrumentos me eran del todo desconocidos, no solo por sus brazos robustos y largos, y por sus espaldas, sino también por sus rápidos movimientos, me daban la impresión de que tenían una fuerza física enorme. A simple vista, aparentaban una fuerza descomunal. Las esferas alrededor de sus cabezas eran menos transparentes de lo que me había parecido al principio. Apenas dirigí sobre ellos la linterna, brillaron como bolas de un árbol de Navidad. Solo con luz más directa, podía distinguir débilmente sus cabezas. El tenso silencio fue bruscamente interrumpido por una voz dura y metálica, que se expresaba entrecortando las palabras. Can you understand us? ¿Puedes entendernos? Casi me muero del susto. Sorprendido por la pregunta en inglés, ni me percaté de lo que me habían preguntado. Prescindiendo de la extraña construcción, sonaba como un comunicado expresado mecánicamente. Can you understand us? El mismo comunicado se difundía y propagaba por la superficie del agua. ¡Increíble! Hablan inglés. Yes. I can understand. Sí. Puedo entender. You tensk. You said, one of us. Nosotros te lo agradecemos. Tú salvaste a uno de nosotros. Oh, alright. Who are you? Oh, no hay de qué. ¿Quiénes sois vosotros? We are visitor of another planet. Nosotros somos visitantes de otro planeta. Caramba. Me salió como respuesta, y en aquel momento, me sentía como enloquecido. No supe decir otra cosa. Hicimos una breve pausa. Pensaba, continuamente, en la voz milagrosa, la cual parecía tener un cierto tono femenino y masculino a la vez. Entre una palabra y otra, existía una pausa breve y definida, que daba a la voz un matiz mecánico y natural. La voz se volvió a sentir, sobre las aguas tranquilas y oscuras, y desarrollamos, allí, un diálogo increíble, que a continuación paso a describir. ¿Está averiado tu barco? No, que yo sepa. ¿Quieres apagar la luz? Por supuesto, lo haré enseguida. Gracias. ¿Es tuyo el barco? Sí. ¿Tienes una radio para transmitir a bordo? No. Queremos expresarte nuestra gratitud por el salvamento del miembro de nuestro equipo. No es necesario. ¿Estáis aquí desde hace mucho tiempo? No exactamente aquí, pero, ya hace mucho tiempo que estamos en la Tierra. ¿Por qué estáis escondidos?
¿Por qué no tenéis contacto con nosotros? La razón es que vosotros no conocéis aún las leyes de una alta civilización. Esto me resulta incomprensible. Hay otras cosas que los hombres de esta tierra no entienden. Titubeé. ¿Qué es lo que sabían de nosotros? Pensé. ¿Nos conocéis? Hemos estudiado vuestra sociedad durante mucho tiempo. Eso explica el hecho de que nosotros podemos hablar, por medio de una máquina, en el idioma que más usáis a través de la radio. ¿Cómo es posible? La nota humorística de que seres espaciales se dedicasen al estudio del inglés, me hizo sonreír. Así que vosotros habéis estudiado nuestra sociedad. Entonces no habéis sacado de nosotros un concepto muy elevado. Tu observación es inteligente. Vosotros, entonces, ¿os comportáis mejor que nosotros? Ciertamente. Entonces, no entiendo por qué no tomáis contacto con nosotros. Probablemente, nos podríais ayudar. No, porque eso significaría violar las leyes naturales. Me encogí de hombros, ya que la situación era confusa. Pero, cada vez me sentía mejor. Era un encuentro de extrema importancia. ¿Cómo podría satisfacer mi deseo de información acerca de estos seres? No podía desperdiciar la gran ocasión de adquirir conocimientos, que la humanidad entera, quizá, estaría en grado de alcanzar, solo después de muchos siglos. Sobre todo, debía indagar acerca de sus naves espaciales. Queremos darte algo en prueba de nuestro agradecimiento. Un objeto, con el cual podrás probar nuestra existencia y que, entonces, tendrá ciertamente un valor inestimable. Esperamos que lo aceptes. Está esterilizado. ¿De qué objeto se trata? Es un bloque de metal inerte, mucho más resistente que vuestro acero, y tiene la mitad de su peso. Es un superconductor de la electricidad, y posee un poder lineal tal que la corriente puede fluir, solo cuando un electrón positivo se oponga a otro negativo, según líneas estructurales. Si se mueve uno de los electrodos, aunque solo sea un espacio infinitesimal, la corriente se interrumpe. Con esta estructura, Continuaron. es posible hacer fluir, mediante dos tiras de contacto aplicadas, un haz de corriente helicoidal a través del bloque. El resultado final es que si se une a los dos hilos terminales una fuente de corriente continua, se obtiene un supermagneto, utilizando poca energía. Además, el metal tiene una temperatura de fusión que es varias veces múltiplo de la mejor aleación metálica existente en la Tierra. Con este metal, se construye, además, el revestimiento externo de las naves espaciales reales. Este es el don que queremos ofrecerte. Esperamos que lo aceptes. Estaba realmente impresionado. Es un don extraordinariamente precioso. Os estoy profundamente agradecido. Por el salvamento no quiero ningún regalo. Pero, supongo que con ese obsequio queréis ayudarnos al desarrollo de los vuelos espaciales. Solo por esta razón, lo aceptaré, con todo mi agradecimiento. Apreciamos tu intención desinteresada. Pero, queremos llamar tu atención sobre el hecho de que este bloque es el resultado de una técnica demasiado avanzada para poder utilizarla en vuestra búsqueda. Por tanto, desde el punto de vista técnico, no tiene para vosotros ningún valor. Tu hipótesis de que nuestro regalo tenga también otro significado es, en realidad, exacta. No se trata, de hecho, de una tentativa de acelerar vuestro desarrollo técnico, sino de acelerar el desarrollo social. Te damos, en otras palabras, la prueba de que sois observados por razas inteligentes extraterrestres, las cuales os conocen perfectamente y están en condiciones de comunicarse con vosotros, pero no lo hacen expresamente por ciertas razones. Vivimos en la esperanza de que haya hombres, los cuales, sobre la base de estos datos, puedan comprender la causa de nuestra indecisión. ¿Y cuáles serían estas causas? Vosotros carecéis del concepto de las normas y de la ética de una alta civilización. Por este motivo, la raza humana no tiene posibilidad de supervivencia, y, al mismo tiempo, se bloquea el camino hacia la integración cósmica. No sabía qué responder. Nunca había oído hablar de integración cósmica, entonces, comencé a sentir una ligera irritación. Los encontraba arrogantes. ¿Nos consideráis todavía niños? No, no se trata de eso. Un adulto no se irrita con un niño por el hecho de que aún no sea adulto. Entonces, ¿nos reprocháis algo? Pues bien, sí.
y en particular a la raza blanca. Entiendo. ¿Y qué es lo que tenéis que reprocharnos? Cualquier negro o chino podría darte la respuesta. El diálogo no tomaba el cariz que yo había esperado. Debía pensar en algo que no interrumpiese el contacto. Me preocupaba que de nuevo se introdujeran en el disco. Sabía que no los volvería a ver. Creo que entiendo lo que queréis comunicarnos, y transmitiré el mensaje. Si me es permitido, quisiera hacer, todavía, un par de preguntas. Pienso que una ocasión como esta no se presenta nunca más. Justísimo. Esta ocasión no se volverá a dar más en la presente generación. La respuesta a estas preguntas me parece mucho más importante que el bloque de metal. Tu inteligencia nos sorprende. La respuesta a las preguntas, si están bien hechas, son ciertamente mucho más importantes. Francamente estaba asombrado por su desinteresada colaboración. Ahora, me parecían mucho más amables. Me gustaría saber cómo están hechas vuestras naves espaciales, y quisiera conocer, sobre todo, el sistema de propulsión. Nos desilusionas con esta pregunta de carácter técnico. La ley natural más importante que regula el proceso de civilización de una raza inteligente, es la siguiente. Un desarrollo técnico elevado debe borrar todas las discriminaciones, bajo pena de autodestrucción. Esto significa que la extensión de las nociones tecnológicas de una raza discriminante es un delito gravísimo, según las normas jurídicas cósmicas. El riesgo de la misma aumenta considerablemente. Lo último que necesitáis son informaciones a nivel técnico. Hay una diferencia sustancial entre vuestra tecnología y vuestro desarrollo social, inadmisiblemente demasiado atrasado. Actualmente, por ejemplo, jugáis con misiles nucleares y dejáis que una buena parte de la población mundial continúe viviendo en la pobreza y desnutrición. Los tipos de informaciones que realmente necesitáis son las relativas a los aspectos sociales. Terriblemente desilusionado, sentía esfumarse mi hermoso sueño de conocer los descubrimientos técnicos que me entusiasmaban. Temo que no existan muchos hombres dispuestos a aceptar este tipo de sugerencias. Desgraciadamente, también nosotros tenemos el mismo temor. ¿Cuándo será, según vosotros, el momento ideal para facilitarnos informaciones sobre vuestros vuelos espaciales? El aislamiento cósmico de una raza inteligente puede anularse solo cuando se ha alcanzado el nivel mínimo de civilización, que nosotros llamamos, socialmente estable. Entiendo. ¿Qué me podéis decir entonces? Nos parece justo dar, en vez de nociones técnicas, alguna modesta información que puede hacer reflexionar a la humanidad actual. ¿Qué entendéis por civilización socialmente estable? Quisiéramos responderte. Pero, no estamos seguros de que estés en condiciones de entendernos. Es posible. Pero, quisiera que me dierais alguna respuesta. Reflexiona atentamente. Para responder a lo que deseas, deberán transcurrir, al menos, 2 días de explicaciones en palabras e imágenes. Además, deberás escoger entre el regalo material, el bloque de metal, y el regalo inmaterial, bajo forma de informaciones. No podemos ofrecerte ambos a la vez. No entiendo qué relación puede existir entre los dos. Hay muchas cosas aún que vosotros no podéis entender. Pero, después de nuestras explicaciones, también este problema quedará resuelto. ¿Estáis verdaderamente dispuestos a darme una explicación que dure 2 días? El tono de mi pregunta expresaba claramente mi sorpresa. Cierto, por lo menos 2 días. Es el tiempo mínimo necesario para poder enseñarte las nociones más importantes. Nosotros no tenemos límite de tiempo. Quien viaja por el espacio no tiene prisa. Pero, debemos advertirte lo siguiente. La probabilidad de que quedes satisfecho con nuestra información es mínima. Atento a lo que haces. Me encogí de hombros. Me parecía que estos seres exageraban un poco. Hablaran de lo que hablaran, aunque fuese de una civilización cósmica, era una oportunidad única, que no debía desperdiciar. Estoy dispuesto a correr el riesgo. ¿Qué debo hacer? Desafortunadamente, solo disponemos de una pequeña cámara de descompresión, que puede ser esterilizada. Estando allí, podrás escuchar y observar imágenes sobre una pantalla. La comida y la bebida deberás traerla tú. Tu embarcación deberá permanecer donde está. Te advertimos de nuevo, que tu sabiduría aumentará, pero, tu felicidad, quizás no.
¿Podremos partir con nuestro barco cuando queramos? Naturalmente. Pero, si te marchas, será para siempre. Nosotros esperamos de ti y de tu mujer la promesa solemne de no contactar con otros hombres, mientras nosotros estemos aquí, y que harás todo lo posible por ocultar nuestra presencia. Deseo hablar primero con mi mujer. Muy bien, hazlo. Una cosa era cierta. Me había decidido. No os aburriré con todas las objeciones de Miriam, ni con la última parte del coloquio con aquellos seres, que consistía en un cierto número de instrucciones sobre el anclaje, la iluminación, las señales de aviso. Mi visita fue programada para la mañana siguiente, muy temprano. Ellos habían dedicado la noche a los preparativos necesarios. Tomé buena nota de los acuerdos, y, entonces, los dos seres dieron media vuelta, y, con su carga de instrumentos, desaparecieron con la misma rapidez con que habían aparecido. Como un sonámbulo, me dirigí a proa y eché el ancla, como había prometido, sobre el duro fondo de metal. Inmediatamente, la plataforma se sumergió dando un zumbido, la embarcación se encontró de nuevo en su ambiente. Más tarde, en el silencio de la noche, oí un ruido terrible que me sobresaltó. Una especie de zumbido, mezcla de un tono lastimero y otro estridente, como el de una sierra circular. La cadena del ancla sufrió un tirón violento, y la superficie del agua comenzó a agitarse extrañamente. La nave espacial hacía de remolcador submarino. Éramos arrastrados entre una larga estela de espuma, iluminada desde abajo por un resplandor de luz verde. El ruido tenía algo de ultraterrenal. Permanecí mirando fascinado, y comencé a preguntarme en qué misión me había embarcado.